y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. En este episodio analizaremos el contexto profético sobre el Mesías, sobre ese libertador prometido el cual esperaban con ansias. Desde el mismo instante en que Adán y Eva, aún temblorosos entre los arbustos, escucharon por primera vez la promesa de un libertador descrita en Génesis: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Desde ese mismo instante, el corazón de la humanidad latió con esperanza. No estaban a la deriva, había un plan de rescate. Con el tiempo dieron gozosamente la bienvenida a su primogénito, esperando que se fuera el libertador prometido. Pero el cumplimiento de la promesa no llegó en esa ocasión. Generación en generación, padres transmitieron a sus hijos esa antorcha de la profecía. Alguien vendrá a liberarnos. Los siglos pasaron como una lenta marea. Enoc caminó con Dios y profetizó. Abraham recibió una promesa de una simiente bendita. Moisés escribió de un profeta mayor que él. David cantó acerca de un rey eterno. Isaías describió un siervo herido. Pero este Salvador no llegaba. Aunque las profecías de Daniel revelaban el tiempo de su advenimiento, no todos interpretaron correctamente el mensaje. Transcurrió un siglo tras otro y las voces de los profetas cesaron. El pueblo, agobiado por el silencio de los profetas y el yugo de imperios crueles, comenzó a cuestionarse: ¿acaso se habría olvidado Dios de su promesa? La mano del opresor pesaba sobre Israel y muchos estaban listos para exclamar: se han prolongado los días y fracasa toda visión. Mientras tanto, en el vasto imperio de Roma, la filosofía vacía dejaba el alma insatisfecha. Los templos paganos ofrecían ritos sin redención. Los hombres sabios de Grecia y del Oriente buscaban respuestas en las estrellas y misterios. Desde hacía varios siglos, las escrituras estaban traducidas al griego, idioma extensamente difundido por todo el imperio romano. Los judíos se hallaban dispersos por todas partes y su espera de libertador era compartida hasta cierto punto por los gentiles, los cuales suspiraban sin saberlo por el Mesías. Algunos sabios de lejanas tierras, filósofos sinceros, estudiaban las escrituras hebreas intentando descifrar el enigma de la salvación. Entre aquellos a quienes los judíos llamaban gentiles, habían hombres que entendían mejor las profecías bíblicas correspondientes a la venida del Mesías que los mismos maestros de Israel. Pero los mismos guardianes de la verdad, los sacerdotes de Israel, habían convertido la religión en un teatro. Ofrecían sacrificios sin fe, realizaban ritos sin amor y convicción. Además, monopolizaban la luz que debía brillar por todas las naciones. De alguna forma hay destello de ese ambiente en nuestros tiempos. Iglesias llenas de personas con liturgias vacías y adoradores sin fe, sintiéndose dueños de la luz. En vez de imitar a Jesús, se aíslan para no contaminarse según ellos, levantando una bandera, símbolo de un orgullo de exclusivismo denominacional. Volviendo al relato, en aquel entonces algunos le esperaban con corazón sincero como libertador del pecado, pero el fanatismo de los judíos estorbaba la difusión de la luz. Resuelto a mantenerse separados de las otras naciones, no estaban dispuestos a impartirle el conocimiento aún que poseían acerca de los servicios simbólicos. Me pregunto si en la actualidad no estaríamos cometiendo el mismo error. El fanatismo religioso se puede definir como una adhesión ciega e intransigente a una religión, doctrina o denominación, donde se niega la validez de otras creencias y se busca imponer la propia a través de la coerción o la violencia. Lo opuesto al fanatismo religioso sería la tolerancia religiosa o la fe equilibrada y reflexiva. Esto implica una postura respetuosa y crítica hacia las diferentes creencias. El fanatismo religioso se caracteriza por una adhesión extremista a una fe que en algunos casos ni entienden ni comprenden. Y con todo esto no digo que debamos flexibilizar las normas bíblicas, que no se deba llamar las cosas por su nombre. Me atrevo a decir que la mayoría de las controversias o los desacuerdos entre diferentes pensamientos o interpretaciones se debe principalmente a que se defiende el hecho de quién tiene mayor conocimiento y estudio.
Ambos bandos defienden su posición más por orgullo de no sentirse derrotado que por compartir o aprender según el caso. En aquel entonces la profecía de Daniel describía la gloria de su reinado sobre un imperio que sucedería a todos los imperios terrenales. Y decía el profeta: en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Aunque pocos comprendían la naturaleza de la misión de Cristo, era muy difundida la espera de un príncipe poderoso que establecería su reino en Israel y se presentaría a las naciones como libertador. El cumplimiento de este tiempo había llegado. La humanidad, cada vez más degradada por los siglos de transgresión, demandaba la venida de un redentor. Ese pueblo a quien Dios había llamado para ser columna y base de la verdad, paradójicamente había llegado a ser representante de Satanás. Los mismos sacerdotes que servían en el templo habían perdido de vista el significado del servicio que cumplían. Habían dejado de mirar más allá del símbolo, habían perdido de vista el Cordero de Dios. Y al presentar las ofrendas de los sacrificios, eran como actores de una serie televisiva. Analizando de cerca este punto, es posible que en nuestras iglesias hayan cristianos igual de vacíos bajo un manto de costumbres. En ese tiempo, el pecado había llegado a ser una ciencia y la perversión era consagrada como parte de la religión. La rebelión había hundido las raíces en el corazón y la hostilidad del hombre era muy violenta contra Dios. ¡Qué peligro! Así es que iniciaba la apostasía, normalizando el pecado, flexibilizando las normas, perdiendo de vista lo santo. Lo preocupante de todo es que avanza de modo gradual, sigiloso, perdiendo identidad cristiana, perdiendo consagración y de repente cristianos mundanos, cristianos fríos y monótonos, cristianos que no se ven como cristianos, reuniones de adoración con matices paganos. Justo cuando el pecado parecía triunfar, cuando Satanás creía haber corrompido para siempre la imagen de Dios en el hombre, cuando el mundo, hundido en su propia miseria, ya no alzaba su mirada al cielo, cuando a la vista de muchos el cristianismo real estaba desapareciendo, Dios actuó, no con ejército, no con truenos. En aquel momento fue a través del llanto de un bebé en un pesebre. El Hijo de Dios vino como embajador de gracia divina. En toda época y en todo momento el amor de Dios se había manifestado en favor de la especie caída. A pesar de la perversidad de los hombres, hubo siempre indicio de misericordia. Y llegada la plenitud del tiempo, la divinidad se glorificó derramando sobre el mundo tal efusión de gracia sanadora que no se interrumpiría hasta que se cumpliese el plan de salvación. Satanás estaba regocijando de que había logrado degradar la imagen de Dios en la humanidad. Entonces vino Jesús a restaurar al hombre a la imagen de su Hacedor. Y cuando hayan padecido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, quien los ha llamado a su eterna gloria en Cristo Jesús, él mismo los restaurará, los afirmará, los fortalecerá y los establecerá. Nadie excepto Cristo puede amoldar de nuevo el carácter que ha sido arruinado por el pecado. Él vino para expulsar a esos demonios que habían dominado la voluntad. Vino para levantarnos del polvo. Lucas 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Aunque los sacerdotes esperaban un rey político, Jesús nació en un establo. Los fariseos esperaban un juez severo. Jesús comió con pecadores. Los celotes esperaban un guerrero. Jesús habló de amar a los enemigos. Los gentiles esperaban un filósofo. Jesús fue un carpintero de Nazaret. Pero en esa humildad estaba el poder. En esa aparente fragilidad estaba la victoria. Ese mismo Jesús que caminó entre los hombres sigue hoy llamando a la puerta de tu vida. No con trompeta de fama, sino en el susurro de tu conciencia. No con títulos religiosos, sino con un rostro que refleja misericordia. Los hombres en el tiempo de Jesús no fallaron por ignorancia. No porque no conocían. Al contrario, sabían demasiado. Pero ellos fallaron por su terquedad espiritual. Tenían las escrituras, las sabían de memoria, pero no había humildad en su corazón. Solo prepotencia, exaltación propia, autosuficiencia y orgullo. Conocían las profecías, pero no al profeta.
podría estar ocurriendo esto en nuestras iglesias en el día de hoy. Personas con mucho conocimiento, sabios en profecías y doctrinas, pensadores, investigadores, pero sin Cristo, lejos de la consagración, llenos de letra, pero faltos de misericordia, con muchos celos santos según, pero carentes de amor y paciencia para enseñar. Actúan más como jueces, como separadores de gavillas, como segadores, dueños del campo. Se creen con derecho de apartar, señalar, condenar. Esa obra solo le pertenece a Jesús. En este momento la pregunta no es quién era Jesús, sino quién es Él para ti. Si buscas un Mesías que apruebe tus ambiciones, te perderás del que ofrece vida eterna. Si quieres un Jesús liberal y permisivo, no reconocerás al que dice, toma tu cruz. Si quieres un Jesús vengador y estricto, no sabrás qué es misericordia. Si exiges señales espectaculares, pasará por alto al que habla en silencio. El Jesús verdadero, el que derrotó la muerte, no es un simple personaje histórico, sino el Salvador vivo que hoy te desafía. ¿Crees en mí o solo en ideas que tienes de mí? El mundo de hoy, como el de ayer, sigue oscuro, pero la luz aún brilla. ¿Abrirás los ojos? He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en él y cenaré con él y él conmigo. ¿Qué harás tú con este llamado? Esta historia continuará.